Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy, 21 de marzo del 2024, para dar cumplimiento a la sesión 2, sesión principal de la unidad 2, trigonometría, de las CIPAS de primera matrícula y alta complejidad de la UNAD para el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Soy el tutor Fabio García. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, para esta sesión 2 principal de la unidad 2 trigonometría, de las CIPAS de primera matrícula de la Z-CORI, zona centro-oriente, tenemos como objetivo general el fortalecer las temáticas de la unidad 2 que aperturaron el día de hoy, 21 de marzo, hasta el 17 de abril. Buscamos fortalecer las temáticas de dicha unidad, tarea 2, básicamente la solución de triángulos rectángulos con la ayuda de recursos tecnológicos. Además, entre los objetivos específicos se encuentran el identificar los triángulos rectángulos de los triángulos oblicuángulos, hacer una clara diferenciación conceptual y además aplicar correctamente las técnicas para la solución de triángulos, ya sea por medio de las relaciones trigonométricas básicas o el teorema de Pitágoras para lo concerniente a los triángulos rectángulos. Las temáticas a tratar en esta sesión de la CIPA de primera matrícula, tener en cuenta las generalidades, las características de un triángulo, la clasificación de los triángulos, los métodos para resolver los triángulos rectángulos y los métodos de solución de triángulos rectángulos, ya sea aplicando teorema de Pitágoras, las razones o relaciones trigonométricas y, por tanto, la aplicabilidad de las funciones de seno, coseno, tangente y sus correspondientes verificaciones en GeoGebra y por medio de otros recursos tecnológicos que está implementando la red de tutores de este curso. Vamos a iniciar abordando las generalidades y conceptualización de los triángulos. Aunque nosotros no lo notemos, los triángulos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares están presentes en todo momento en las edificaciones, en los instrumentos musicales, en los objetos domésticos, por ejemplo, en las atracciones mecánicas, solo por nombrar algunos ejemplos. El estudio de este tipo de estructuras le ha permitido a la humanidad avanzar en varias áreas del conocimiento, como lo son las tecnologías, las ingenierías, las ciencias físicas, la geometría, la astronomía, entre otros. En todo momento estamos observando y percibiendo formas triangulares en nuestro entorno. Ahora, vamos a conceptualizar, vamos a definir qué es un triángulo y las características de los triángulos. Se conoce como triángulo al polígono de 3 lados rectos, por eso la partícula del prefijo tri, 3 lados rectos que a su vez tiene 3 vértices, como lo vemos en la figura en la parte inferior izquierda. Ahí podemos ver los vértices, que es el punto común para un par de lados, y a la vez tiene 3 ángulos internos, como lo podemos visualizar ahí donde dice ángulo. Aquí lo estoy subrayando. Estos son los ángulos y estos son los vértices. Por lo general, los vértices se simbolizan con letras mayúsculas A, B y C. Y los ángulos se simbolizan de la siguiente manera. Podemos tener A y una especie de casita encima, o esta abertura de ángulo, ángulo A. Esa es la simbología utilizada en trigonometría. Tiene 3 lados, tiene 3 vértices, tiene 3 ángulos internos, y un triángulo tiene como característica fundamental o como propiedad fundamental que la suma de sus ángulos interiores, que ya lo acabo de decir, son 3, sumen exactamente 180 grados. Ni más de 180, ni menos de 180. Tiene que ser exactamente 180 grados. Y esa propiedad la tenemos aquí expresada en este recuadro amarillo. Dice, siempre la suma de los 3 ángulos interiores o internos de todo triángulo, sin importar qué tipo de triángulo sea, pequeños, grandes,
escalenos, obtusos, acutángulos, ya vamos a ver la clasificación que existe, siempre suman 180 grados. Otra característica fundamental es que lo relacionado a los lados van en letra minúscula. Y notemos lo siguiente, si acá tengo el vértice A que une estos dos lados, el lado que está al otro lado de él, opuesto, se llama el lado A y se simboliza con una letra A minúscula. Acá yo tengo el ángulo B, el vértice B, que al otro lado, al lado opuesto, tenemos el lado B minúscula. Igualmente, si acá tengo el vértice C, esto va a ser el lado C minúscula. Los ángulos pueden nombrarse igualmente A con el símbolo de grados, B con el símbolo de grados internamente y C internamente con el símbolo de grados. Pero también hacemos uso matemáticamente del alfabeto griego. Recordemos que tenemos alfa, beta, gamma, teta. Esta simbología es del alfabeto griego y también es común observarlas en el uso de los triángulos, en el uso de las propiedades de los triángulos. Para tener en cuenta entonces la forma como se denotan, como se denominan los triángulos y la propiedad fundamental. Esa propiedad va a ser de gran aplicabilidad al momento de solucionar triángulos sin importar si son rectángulos o oblicuángulos. Recordemos que si ya hemos observado la guía de actividades, hay un bloque de ejercicios, si no estoy mal, el bloque 3, que habla o aborda la temática de triángulos rectángulos. Y el ejercicio 4, el bloque 4, está relacionado con los oblicuángulos. Entonces, todo esto va a ser de gran aplicabilidad al momento de nosotros solucionar esos triángulos. Bueno, aquí en pantalla les estoy pues proyectando la clasificación de los triángulos. Y es importante comenzar diciéndole lo siguiente. Hay dos tipos de clasificaciones de triángulos o aspectos que se toman como referente para clasificar los triángulos. Tenemos la clasificación según sus lados, la tenemos aquí al lado izquierdo, a este lado, y al otro lado derecho tenemos la clasificación según sus ángulos. Según sus lados, y esto lo vimos por allá en primaria, de pronto en quinto de primaria ya veíamos eso, donde nos explicaban los profesores de matemáticas que habían triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Equilátero, aquí es donde vemos la conjugación de la gramática con las matemáticas. Recordemos los prefijos. Equi significa igual. Entonces, tiene tres lados iguales. El triángulo equilátero, obviamente, tiene tres lados y los tres lados miden lo mismo. Suponiendo esto vale 5 metros, esto vale 5 metros y esto vale 5 metros. ¿Qué particularidad va a originar el que un triángulo tenga los tres lados iguales? Que automáticamente sus tres ángulos internos van a tener una medida de 60 grados exactos cada uno. ¿Y por qué 60 grados? Porque 180 grados dividido en tres partes iguales nos da como resultado 60 grados. Y 60 grados es el ángulo interno de cada uno. El siguiente tipo de triángulo es el triángulo isósceles. Iso también significa igual, pero solo tiene dos lados iguales. Suponiendo, este mide 10 centímetros y el otro lado mide 10 centímetros y la base, este lado base, supongamos, tiene 7 centímetros. Solo dos de los tres lados miden lo mismo y por tanto, esos dos ángulos que forman con la base son iguales. Supongamos, si esto vale 70 grados, este también va a valer 70 grados. ¿Por qué? Porque son originados por dos lados que miden exactamente lo mismo. En este caso yo les coloqué 10 centímetros, es un supuesto. Si yo tengo que esto vale 70 grados y esto vale 70 grados, pueden abrir los micrófonos y me indican cuánto sería el valor de este ángulo interno de acá. 40 grados. 40 grados. ¿Cómo llegaste a ese valor? ¿Me puedes explicar, por favor? Profe, en la resta, se suman los 2 grados, dan 140. Todos los triángulos. Sí, muy Y el bien. resto, Y le resto a 180, que es la propiedad fundamental. A 180 le sumo los dos lados conocidos y hallo el desconocido. Muy bien. Bueno, triángulo escaleno
escaleno hace referencia a que ninguno de los tres lados mide lo mismo. Entonces acá podemos tener uno de 6 centímetros, acá podemos tener uno de 8,2 centímetros y esto puede valer 9,5 centímetros. Por tanto, va a ocasionar que los ángulos internos sean diferentes, sin salirnos de la regla de la propiedad fundamental de que la suma interna nos da 180 grados. Escaleno, que sus tres lados sean diferentes. Entonces, como hemos notado aquí, solo estamos hablando de lados, pero pues los lados influyen también en la abertura, los ángulos que tengan como tal cada uno de esos vértices. Ahora, en el segundo tipo de clasificación, ya nos vamos a incursionar en la clasificación según sus ángulos. Y vamos a encontrar uno que es muy famoso, el triángulo rectángulo. Su nombre lo indica, tiene un ángulo que es recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? ¿Quién me puede decir, por favor? 90 90 grados. grados. Exactamente 90 grados, ni 90,1 ni 89,9, no, tiene que ser 90 grados exactos. Al ser 90 grados exactos, va a quedar para repartir otros 90 entre los dos desconocidos. Supongamos que acá vale 30, entonces por consiguiente este valdría 60. 30 más 60, 90 más 90, 180. Este es el triángulo rectángulo y esto ocasiona de que estos dos lados que forman el ángulo recto se llamen catetos. Cateto A o cateto 1 y este es el cateto 2 o cateto B. Y el lado en diagonal, ¿quién me puede decir cómo se llama? Es el lado diagonal. La hipotenusa. La hipotenusa, muy bien. Es el lado que es más extenso en comparación a cada uno de los catetos y está al otro lado de donde queda el ángulo recto. Siguiendo, acá tenemos el triángulo acutángulo. Si vemos la partícula AQ, hace referencia a los ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? ¿Qué me pueden indicar ustedes? Ángulos Inferiores a agudos. 90 grados. Inferiores a 90 grados. Entonces, por ejemplo, un ángulo de 30, un ángulo de 45, un ángulo de 50, 60 son agudos. Por tanto, los tres son agudos. Entonces, yo puedo tener uno, por ejemplo, de 50, otro de 70, serían 120, y este sería de 60. Los tres son agudos y es un acutángulo. Por tanto, este que acabamos de hablar hace un momento, este que es un triángulo equilátero, a su vez es acutángulo porque cada uno de sus lados, sin necesidad de ser pues diferentes, en este caso fueron iguales, eso es un acutángulo, o sea, es equilátero y también es acutángulo. Y en el final ya encontramos acá la clasificación de los triángulos obtusángulos. Obtusángulos hace referencia a los ángulos obtusos, que son mayores de 90 pero menores de 180. Entonces podemos encontrar acá un ángulo de 120 grados, 120. Esto lo podemos encontrar como 40 grados, suponiendo, y este vale 20. 40 más 20, 60 más 120, 180 grados. Solo va a haber un ángulo obtuso, porque no podríamos tener otro obtuso, ya se pasaría de los 180. Entonces solo hay un obtuso, al igual que en el rectángulo solo vamos a encontrar un ángulo recto. Esa sería la clasificación y los conceptos que ustedes deben tener muy presentes al momento de identificar qué tipo de triángulo es el que vamos a trabajar. Porque lo vamos a ver ahorita en unos minutos adelante. Dependiendo del tipo de triángulo que ustedes vayan a trabajar, es el método que deben aplicar. El método que se utiliza para rectángulos no es aplicable al obtusángulo y viceversa. El método de los obtusángulos oblicuángulos no los vamos a poder aplicar en un triángulo rectángulo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Estoy atento para responder a sus cuestionamientos acerca de lo que llevamos hasta el momento. Bueno, No, señor, gracias. continuando acá, entonces, como les venía diciendo, Señor, gracias. los métodos para resolver los triángulos son diversos, pero debemos identificar primero qué tipo de triángulo estamos tratando. Resolver un triángulo, y cuando ustedes escuchen esa palabra,
resolver, o esa expresión, resuelvan un triángulo, le están diciendo de otra manera, hallen el valor de los tres lados y de los tres ángulos internos. Ya dijimos que el triángulo tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos internos. Entonces, cuando escuchemos la expresión o en un ejercicio contextualizado, resuelvan un determinado triángulo, nos están diciendo es calculemos la longitud de los tres lados y la abertura, la El amplitud lapicero. de sus tres ángulos. Entonces, para Sí, resolver un señora. triángulo existen diferentes reglas, leyes, propiedades, relaciones, las cuales en esta lámina se resumen, digámoslo así. Entonces, los triángulos según sus lados pueden ser rectángulos y oblicuángulos. Cuando yo digo oblicuángulos, es lo que acabo de decir en la lámina anterior, que son acutángulos y obtusángulos. O sea, se define como acutángulos, obtusángulos, pero esa gran familia es la familia de los oblicuángulos. Y así lo vamos a encontrar seguramente en nuestra guía de actividades en el ejercicio bloque 4. Oblicuángulos, entonces puede ser un acutángulo y puede ser un obtusángulo. Y rectángulos, ya lo dijimos que son ángulos rectos, o sea, tienen un ángulo recto, un único ángulo recto de 90 grados. Cuando tenemos los triángulos rectángulos, se pueden resolver, por favor me colaboran con el micrófono, se pueden resolver por dos métodos, o aplicando uno solo o combinando los dos. Y esos dos métodos son el teorema de Pitágoras, que lo veíamos por allá en sexto, séptimo de bachillerato, y las razones trigonométricas. O sea, teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Y los oblicuángulos, que ya tienen aplicabilidad a ley de senos y a ley de cosenos. O sea, ley de senos y ley de cosenos, para tener muy en cuenta. Como les decía, si usted resuelve por teorema de Pitágoras, solo para rectángulos, no tiene aplicabilidad para oblicuángulos. Igualmente, la ley del seno y coseno ni podemos tenerla en cuenta para la resolución de un triángulo rectángulo. Y ahí es donde está una de las barreras a vencer cuando ustedes deban resolver un ejercicio, ¿no? Identificar primero qué tipo de triángulo es y ahí ya escogemos el método a aplicar. Como les digo, hay soluciones que combinan teorema de Pitágoras y razones trigonométricas o solamente con razones trigonométricas es solamente necesario eso para solucionar. Igualmente hay ejercicios oblicuángulos que vamos a necesitar solo la ley del seno o solo la ley del coseno o la mitad del ejercicio lo resolvemos por la ley del seno y un ángulo lo necesitamos resolver por la ley del coseno. Entonces ahí vamos alternando si es necesario. Bueno, entonces, continuando aquí, vamos a comenzar por la solución de triángulos rectángulos. Entonces, para solucionar triángulos rectángulos, tenemos que tener en cuenta que existen las relaciones trigonométricas y también el teorema de Pitágoras. Entonces, antes de ingresar ya en detalles, voy a proyectar un video que la red de tutores les sugiere que lo visualicen, creo que son 5 o 6 minutos, acerca de las generalidades de los triángulos y los tipos de triángulos. Entonces lo voy a proyectar, por favor. Atentos. Yo no sé qué haces en tu tiempo libre, pero creo que esto te puede ayudar. Estabas pensando, a ver qué me va a vender esta tía, pero no te pongas así, que de lo que te... Advertencia. Me indican, por Después favor, de si ver pueden este video, oírlo. es probable que veas triángulos por Sí, todos Sí, señor. señor. Sí, escuchan, señor. triángulos. Tenemos señor, que hablar sí de se un escucha. teorema muy famoso Ok, y muy del atento. matemático al que le debe su nombre. Exacto, Pitágoras. Pero nuestra fascinación por estos increíbles polígonos nos ha acompañado desde miles de años antes de Pitágoras. Los antiguos matemáticos se dieron cuenta que nuestro mundo está hecho de formas geométricas que podemos triangularizar. Estudiar estas formas de 3 puntos catapultó Sí, un a momento, nuestras vamos a subir el matemáticas volumen del porque creo que está muy bajo este. Disculpe. Es el video. Es el video el que tiene el volumen bajo. Bueno.
Advertencia, después de ver este video es probable que veas triángulos por todos lados. Y si hablamos de triángulos, tenemos que hablar de un teorema muy famoso y del matemático al que le debe su nombre. Exacto, Pitágoras. Pero nuestra fascinación por estos increíbles polígonos nos ha acompañado desde miles de años antes de Pitágoras. Los antiguos matemáticos se dieron cuenta que nuestro mundo está hecho de formas geométricas que podemos triangularizar. Estudiar estas formas de 3 puntos catapultó a nuestras matemáticas del mundo de los números más abstractos al mundo real, donde podemos medir y construir cosas. Te propongo un viaje express para ver cómo evolucionaron las matemáticas para llegar hasta el famoso teorema de Pitágoras. Empecemos nuestro viaje hace casi 4000 años. Los matemáticos de ese entonces buscaban formas de resolver necesidades prácticas, como las mediciones necesarias para construir, por ejemplo, un templo. Aquí empiezan a toparse con los triángulos. 13 siglos antes de que Pitágoras también las describiera, los antiguos babilonios ya habían descubierto la secuencia de números que describen las proporciones que tienen los triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados. Han sobrevivido 2 papiros de 1800 y 1600 años antes de Cristo que muestran problemas matemáticos del antiguo Egipto involucrando triángulos. Y resulta que el teorema que le atribuimos a Pitágoras ya lo habían pensado los matemáticos mesopotámicos y también en la India, muchos siglos antes. Se menciona en uno de los textos védicos, el Shulva Sutra, que contenía las instrucciones para construir un altar de fuego usando una cuerda como regla. De hecho, la palabra Shulva quiere decir cuerda o mecate en sánscrito. Este conocimiento viajó por las antiguas rutas de comercio hasta llegar a Grecia. Y aquí es donde Pitágoras y Euclides, el padre de la geometría, consolidaron estas teorías. Pero hagamos pausa, nos estamos saltando un paso. ¿Qué es un triángulo? Primero, hay que empezar con 3 puntos que no estén sobre la misma recta. Después, hay que conectarlos con 3 segmentos. En su obra maestra Los Elementos, el matemático griego Euclides recopiló siglos de pensamiento matemático que permitieron demostrar que no todo es un triángulo. Sus lados tienen que cumplir reglas súper específicas. De no ser así, los lados del triángulo no llegan a unirse. Si miramos esta figura con el lente de la geometría euclidiana, vemos sus partes. 3 lados, 3 vértices y aún más importante, 3 ángulos interiores que suman 180 grados. Las reglas del juego de la geometría establecen que las relaciones entre los lados de los triángulos, los ángulos dentro del triángulo y los ángulos que pueden formar afuera es la clave. Y Pitágoras ya se había dado cuenta de eso un par de siglos antes. Su teorema demuestra las relaciones y las propiedades entre los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Con las diferentes soluciones al teorema, vemos como todos los polígonos en realidad pueden expresarse en términos de triángulos. Y si triangularizamos las formas geométricas, podemos usar esas mismas reglas para resolver problemas muy complejos. Uno de los ejemplos más asombrosos hasta el día de hoy del poder de los cálculos usando triángulos es del antiguo Egipto. El matemático Eratóstenes de Cirene fue el primero en calcular la circunferencia de nuestro planeta con asombrosa precisión, usando solamente triángulos y esto. Eratóstenes vivía en Alejandría y durante sus viajes se dio cuenta que 2 objetos bajo el sol en distintas ciudades proyectaban distintas sombras a la misma hora del día. ¿Cómo podría ser esto? La única explicación posible era que la curvatura de la Tierra pone a cada objeto, como este obelisco, a un ángulo distinto del Sol, y por eso tienen distintas sombras. Pero Eratóstenes no paró ahí. Se dio cuenta que podía triangularizar este problema para calcular la circunferencia de la Tierra. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro de la Tierra desde cada obelisco. Las líneas se intersectarían a 7 grados, y por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados. Así que 7 grados es más o menos una 50ª parte de eso. Como Eratóstenes sabía la distancia entre las 2 ciudades, unos 800 kilómetros de distancia, la multiplicó por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Le faltaron solo 75 kilómetros para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Como ves, la magia es que si entendemos las propiedades de los triángulos pequeños, podemos asumir que un triángulo de cualquier otro tamaño, pero con las mismas proporciones,
se comporta de la misma manera. Esto se llama semejanza. Y con el poder de la semejanza, de triángulo en triángulo, podemos construir pirámides, edificios, puentes y hasta estaciones espaciales. De hecho, la arquitectura aprovecha otra de las características maravillosas de estos polígonos. No se deforman. A diferencia de un cuadrado, por ejemplo, si aplicas fuerza en uno de los vértices de un triángulo, la fuerza se reparte entre los dos segmentos más cercanos y lo compensa el otro. El triángulo nos permite dar la rigidez y la forma en que no se deformen las cosas. Entonces yo creo que sin ellos existirían otras cosas extrañas, pero no sé si igual de maravillosas a las que tenemos actualmente. Estas mágicas figuras, sean obvias en el diseño o no, son la base de la arquitectura y la ingeniería civil. Y de ahí a la física cuántica y la astronomía. Hasta los fractales y los movimientos de las galaxias pueden describirse como iteraciones triangulares. Así que los triángulos son mucho más que 3 puntos unidos por 3 segmentos de rectas. Desde miles de años antes de Pitágoras, el estudio de estas formas indeformables y maravillosas nos han ayudado a medir lo inmedible y a imaginar lo que antes era inimaginable. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué preguntas te surgieron? ¿Qué te hizo pensar este video? Platícanos en los comentarios porque siempre los estamos leyendo. No te olvides que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas todo nuestro contenido y que también estamos en todas las redes sociales. En Twitter, en Instagram, en Facebook y también en TikTok. Bueno, eso que acabamos de visualizar es la importancia, la historia, cómo surgieron las mediciones en la época antigua de las mediciones triangulares y para qué pues se ha orientado el uso, ¿no? En la arquitectura, incluso en las estaciones espaciales se utilizan las formas triangulares. Para poder ir pues avanzando más en esta cita de primera matrícula, entonces vamos a detallar cómo se soluciona un triángulo rectángulo. Volvemos a definir triángulo rectángulo teniendo en cuenta de que antes de abordar la temática del teorema de Pitágoras es necesario conocer las partes y pues las características fundamentales de un triángulo rectángulo. Como tenemos acá en esta lámina, acá tenemos el ángulo recto, exactamente 90 grados, que forman dos catetos o dos lados, el cateto 1, el cateto 2, y acá tenemos el lado en diagonal, que es la hipotenusa. Normalmente en los libros de trigonometría y de bachillerato utilizan la letra A, B y C minúscula, teniendo en cuenta que los catetos pues puede ser A, B o AB, y dejamos el C para la hipotenusa. En otros textos aparece la H como la hipotenusa. Y el ángulo recto se simboliza con un cuadrito. Incluso no es necesario que le coloquen como tal el número 90 grados, sino colocan el cuadrito y ya sabemos que hace alusión a el ángulo recto. Los dos lados ya sabemos que se llaman catetos y el que está en diagonal es hipotenusa. Les voy a dar una característica de esos lados que pues en ocasiones no aparece tanto en los libros. Hay un triángulo rectángulo que el más famoso que existe en trigonometría es el triángulo 3, 4, 5, donde 3 y 4 son catetos y 5 es la hipotenusa. Nótese que si yo comparo la hipotenusa con cada uno de los catetos de manera individual, 5 es mayor que 3 y 5 es mayor que 4. Es decir, la hipotenusa siempre gana al compararla con cualquiera, individualmente con cualquiera de los catetos. Pero ¿qué pasa cuando yo comparo la hipotenusa con la suma de los dos catetos? Tenemos 3 más 4 y en este caso nos daría 5 menor que 7. Es decir, que si yo comparo la hipotenusa, pero con la suma de los dos catetos, siempre la hipotenusa va a ser menor. Pero si yo las comparo individualmente con cada uno de los catetos, siempre es mayor la hipotenusa. Es una característica sin importar la longitud que tengan, siempre y cuando sean un triángulo rectángulo, para tener en cuenta ese apunte que les estoy dando. Bueno, entonces, para conceptualizar el teorema de Pitágoras, debemos nosotros conocer
¿qué dice el teorema de Pitágoras? Y el teorema de Pitágoras como tal, aquí estamos viendo esta simulación. Tenemos un cateto 1 que fue elevado al cuadrado, se forma un cuadrado aquí. Tenemos el cateto 2 que también se eleva al cuadrado, o sea, se forma un cuadrado con la medida de su longitud, y eso equivale a que una hipotenusa al cuadrado. Entonces aquí tenemos la famosa fórmula del teorema de Pitágoras, donde nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Dicho de otra forma, es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Y lo tenemos acá. Entonces, el área de esta H2 es igual a la suma de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Incluso ustedes en un canal de YouTube, en varios canales de YouTube, hacen pruebas de estudiantes de colegio donde hacen simulaciones de esto y experimentos donde rellenan esto con canicas o lo rellenan con un líquido, con agua, y se puede verificar de que la suma de esos dos cuadrados que están aquí equivale del área de esos dos cuadrados equivale al área total de h al cuadrado. Esto lo rellenan y nos da esta misma área que está aquí incluida. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de la vida diaria aplicado al comercio, donde vamos a aplicar y verificar un ejercicio. En este nos dice, las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal de su pantalla. Si el largo de la pantalla es de 16,5 y el ancho es de 9,40 pulgadas, todo está dado en pulgadas, podemos decir que el televisor es de aproximadamente. Entonces, no sé si conocieran este detalle del comercio de televisores. Cuando vamos a comprar un televisor, podemos decir, queremos un televisor de 50, de 40, de 30 pulgadas. Las pulgadas se miden en diagonal. Esto es lo que da la referencia como tal del televisor, la hipotenusa en este caso, porque acá tenemos el ángulo recto que lo estoy dibujando y en este ejercicio como tal nos están dando la base, que sería un cateto 1 de 16,5, aquí lo tenemos, y este sería el cateto 2, que es de 9,40 pulgadas. Lo que nos están pidiendo es calculemos el valor de la hipotenusa y el valor que nos dé, pues es el valor que nosotros tenemos que llegar y pues comentarle al asesor comercial y decirle, yo quiero un televisor de tantas pulgadas, vamos a ver a qué valor o qué referencia de televisor vamos a llegar. Primer paso que debemos hacer, pues un gráfico. En matemáticas, si no disponemos del gráfico como tal en el ejercicio, es muy valioso el realizarlo, o al menos un bosquejo. Segundo paso, aplicar el teorema de Pitágoras. Y como lo tenemos anteriormente, nos lo expresaron, hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos que están previamente también elevados al cuadrado, como lo tenemos ahí en el paso 2. El paso 2, seguimos, pero reemplazando, vamos a reemplazar lo que conocemos para calcular, hallar el valor de lo desconocido. En este caso tenemos cateto 1, lo conocemos, lo incluimos en un paréntesis, lo le damos al cuadrado, más, acá es más, el cateto 2 que está elevado al cuadrado. Nótese que tenemos que tener la misma unidad de medida, y esta es medida del sistema inglés. Si acá la medida nos lo hubiera dado en centímetros, tanto el cateto 1 como cateto 2, se hacía necesario de que ambos estén en centímetros o metros, en este caso está pulgadas y pulgadas. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer a continuación es, en el paso 3, despejar la incógnita. ¿Y cómo cancelamos aquí h al cuadrado? Pues lo cancelamos con una raíz cuadrada. Entonces debemos sacar raíz cuadrada al lado izquierdo del igual y una raíz cuadrada al lado derecho. O como se dice, este cuadrado pasa al otro lado como una raíz cuadrada. Es totalmente válido. Raíz cuadrada de 360,61 pulgadas al cuadrado. Y al extraer esto, obtenemos un valor de 18,9897 que se aproxima, este es el símbolo de aproximado, a 19 pulgadas. Entonces, nosotros debemos decirle al asesor comercial que estamos buscando un televisor de aproximadamente 19 pulgadas. Recordemos, las pulgadas
es la diagonal, lo que se mide de un extremo a otro extremo opuesto del televisor. Y eso es la diagonal o la hipotenusa para este caso. ¿Queda comprendido cómo procedimos para la solución de este ejercicio? Por favor, me indica. Sí, señor. ¿Listo? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer... Disculpe, Sí, señor, dígame. disculpe un poco, no tengo mucho conocimiento sobre lo de trigonometría. ¿Me puede hacer el favor de explicarme el ítem 3, ahí del procedimiento? El punto 3, sí, señor, claro. Tenemos esta expresión, h cuadrado igual a 360,61. ¿De dónde resultó esto? Del reemplazo de los valores dados en esta expresión, que es el teorema de Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras. Nos dan cateto 1, que lo coloco aquí, lo elevo al cuadrado, por eso lo coloco en paréntesis, lo elevo al cuadrado, más el cateto 2, lo coloco en paréntesis, lo elevo al cuadrado, aquí hacemos uso de la calculadora, 16,5 al cuadrado más 9,40 al cuadrado, obtenemos un valor de 360,61 pulgadas al cuadrado. ¿Por qué queda pulgadas al cuadrado? Porque si usted tiene pulgadas y la eleva al cuadrado, da pulgadas cuadradas, que al ser sumado por este lado, también con pulgadas cuadradas, nos va a dar pulgadas cuadradas. El paso aquí, lo que hacemos en el tercer paso, es dar el valor de la hipotenusa, de la h, pero no podemos darla elevado al cuadrado. Siempre que en matemáticas nos piden hallar el valor de una variable, nosotros no podemos decir x al cuadrado es igual a tanto, y al cuadrado es igual a tanto. No, debemos dar la variable elevada a la 1. Y la manera de eliminar este cuadrado es pasarlo al otro lado como raíz cuadrada, o como proceden aquí en esta imagen, sacando raíz a ambos lados. Esta es la ley de la uniformidad, que lo mismo que yo realice al lado izquierdo del igual, lo realizo al lado derecho del igual. Que si yo multiplico por menos 1 a la izquierda, multiplico por menos 1 a la derecha, que si yo elevo al cuadrado a la izquierda, elevo al cuadrado a la derecha para mantener una equivalencia, para mantener un equilibrio. Entonces aquí lo que yo hago es sacar raíz a ambos lados para yo poder cancelar. Esto es una propiedad de la potenciación, que el cuadrado se elimina con una raíz cuadrada. Si fuese al cubo, se elimina con una raíz cúbica. Y listo, sacamos la raíz de 360,61 y nos da 18,98, que lo aproximamos a 19. ¿Me comprende esa parte, lo que acabo de detallar? Sí, señor, ya me queda claro, Ok, gracias. es un despeje. Nunca en una respuesta vayan a dar la hipotenusa al cuadrado es tanto, el cateto al cuadrado es tanto. No, delo a la 1. ¿Y cómo lo elevo, cómo lo dejo elevado a la 1? Pues despejando el exponente. Eso es lo que tienen que hacer en todo, en matemáticas, en geometría. Ahí. Bueno, entonces vamos a hacer uso, ya copié aquí las dimensiones, 16,5, 9,40. Vamos a hacer uso de una herramienta tecnológica. Esto es una calculadora online, pero aplicado al teorema de Pitágoras para verificar ese valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a verificar? Por favor, me confirma si pueden visualizar esta interfaz del teorema de Pitágoras online. Al final se los voy a dejar aquí donde estamos realizando esta reunión para que tengan a la mano esas calculadoras online que son muy valiosas. Bueno, imaginémonos que aquí tenemos el rectángulo del televisor, que esta va a ser un cateto. Vamos a colocarle que aquí el cateto A vale 16,5, yo le coloco 16,5 Disculpe, y el cateto B. disculpe, Sí. es tan amable, podemos ampliar un poquitico la imagen que no se alcanza a leer bien los Un momentico. significados. ¿Me indican, por favor? Aquí, 9,40. Perfecto. 16,5 y 9,40. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de h. Entonces dejo el valor en 0. Aquí hay un botón de calcular. Voy a dar clic ahí. Y nótese que acá está 18,99. Pero lo valioso de esta calculadora no solo es que me arrojó el valor, sino que también me está calculando el área, 77,55 unidades cuadradas, el perímetro, que es la suma de sus lados, de los lados, 3 lados del triángulo, el valor del ángulo alfa, que lo tenemos aquí, el valor del ángulo beta, y no solo eso, voy a bajar más, sino que detalla paso a paso cuál fue la fórmula que utilicé aquí y cómo fue el procedimiento para llegar a ese valor.
para llegar a este valor. Podemos verlo aquí donde dice ver operaciones. Ver operaciones. Acá está la parte conceptual, doy ver operaciones y ya detalla el paso a paso de qué fue lo que apliqué. ¿Están visualizando, por favor? Me informan. Área, perímetro, ángulos, cómo señor. los calcularon Sí, señor. y cómo está, Sí, aquí señor. está el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, aquí pues ustedes pueden colocarle, diseñar triángulos, rectángulos a su gusto y pueden verificar y para comprobar los ángulos internos también. Entonces, ahí nos damos de cuenta, notamos de que la parte analítica, la solución analítica que yo le di al ejercicio y que estaba detallado paso a paso, es totalmente correcto. Entonces, eso sería la aplicación del teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a seguir con otra situación. Aplicado, estamos todavía lejos de la Navidad, pero esto es aplicado a la época navideña. Se quiere colocar la estrella de Navidad en la parte más alta del arbolito, pero para este trabajo vamos a utilizar una escalera de 3,5 metros de largo, como lo estamos visualizando acá en esta imagen. Y nos dicen que si la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera, es de 1,8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es. Nótese que acá nos ayudan con un dibujo. Si no nos dan en un enunciado, sino un dibujo, un bosquejo, nosotros podemos ayudarnos. Nos están diciendo que aquí está el pie del árbol y aquí está el pie de la escalera. Esta distancia es de 1,8 metros. Y la distancia, la longitud total de la escalera es de 3,5 metros de largo. Lo que necesitamos nosotros es, bueno, colocar la estrella, que está aquí, colocarla aquí, la estrella, pero necesitamos saber exactamente cuál sería la altura de ese árbol navideño. Entonces, acá el ángulo recto, ustedes me indican si estaría bien dibujarlo aquí. ¿Qué opinan? ¿Sí sería ahí? Sí. Y teniendo Sí, en cuenta Sí, que ese es señor. el ángulo, y teniendo en cuenta que ese Sí, es el claro. ángulo recto, ¿qué nos están pidiendo que calculemos? ¿Qué creen ustedes que nos están pidiendo calcular? ¿Un cateto o la hipotenusa? Un cateto. un cateto. Un cateto, Un ¿cierto? cateto. Porque la hipotenusa como tal es ¿qué? 3,5 metros. Es decir, 3,5. el largo de la escalera. 3,5 metros. Entonces vamos a darle valores a esto. A vale 1,8 metros, que es esta parte. B lo vamos a calcular, que es el cateto que está aquí. Y la hipotenusa es 3,5 metros. Incluso vamos a trabajar, en lugar de trabajar con la C, que se trabaja normalmente en los libros de bachillerato, vamos a trabajarlo aquí con la H de hipotenusa. H de hipotenusa. Es decir, que la fórmula original es H al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ya no vamos a hallar la hipotenusa porque la tenemos y tenemos A. Lo que vamos a hallar es B. Despejamos. Tenemos H cuadrado menos, porque este está a cuadrado, pasa para el otro lado como menos A cuadrado y nos queda B cuadrado. Y vamos a despejarlo de una vez. Dejamos B y este cuadrado pasa y afecta todo lo que está al otro lado. Es decir, afecta a H cuadrado menos A cuadrado. Aquí esa sería la forma ya despejada para para poder calcular un cateto, en este caso el cateto B. Nótese lo siguiente, en el ejercicio anterior hallamos la hipotenusa y dentro del radical había un más. Y cuando necesitemos hallar un cateto, independientemente si es el cateto A o el cateto B, siempre dentro del radical va a quedar un menos. Aquí lo estoy señalando. Esta es como una característica para que ustedes la tengan en cuenta y cuando estén desarrollando un ejercicio, vean si van por buen camino o no. Nunca cuando vayan a hallar por medio del teorema de Pitágoras uno de los catetos, nunca pueden haber sumando la hipotenusa con el otro cateto. Siempre a la hipotenusa al cuadrado le quita el cateto conocido. ¿Me hago entender en esa parte? Para que lo tengan en cuenta. Sí, señor. Listos. Esos son tips que son muy valiosos al momento de ustedes resolver los ejercicios. Entonces, vamos a reemplazar. B es igual radical. Vamos a colocar paréntesis. Hagamos uso adecuado de los signos de agrupación paréntesis.
colocamos el valor de h, bueno, sin antes decirle que nosotros miramos si aquí está en metros y está en metros. Debemos tener la misma unidad de medida, o centímetro, centímetro, pero que estén equilibrados. Colocamos acá la hipotenusa que vale 3,5 metros al cuadrado menos el cateto conocido que es 1,8 metros al cuadrado. Vamos a continuar aquí. B es igual a radical cuadrado de 3,5. Los que tengan calculadora a la mano pueden verificar. 3,5 al cuadrado es 12,25 metros cuadrados menos 1,8 al cuadrado nos da 3,24 metros cuadrados. Si yo tengo 12,25 menos 3,24, tenemos un valor de 9,01 metro cuadrado, que al sacarle raíz, no olvidemos extraer la raíz de 9,01, nos da un aproximado de 3,001, que por defecto se baja a 3 metros. Esa es la altura de ese árbol de Navidad, de 3 metros. Queda entendido esa partecita, cómo aplicamos el teorema de Pitágoras aquí, pero lo despejamos dependiendo lo que necesitáramos, que era hallar el valor del cateto, en este caso, que era el cateto de la altura, que determinaba la altura del arbolito. ¿Comprendido esa parte? ¿Me indican, por favor? Ahí cuando estamos despejando el B, que raíz 3,5 metros menos 1,8, eso lo multiplicamos al cuadrado. El 3,5 lo tomas primero y lo elevas al cuadrado, nos da 2,25. Y le resto 1,8 al cuadrado. Recordemos que el cuadrado es volver a multiplicar por ese mismo número, ¿no? 3,5 por 3,5, aunque en las calculadoras está una tecla que hace referencia a x al cuadrado. Eso significa al cuadrado. ¿Sí? Incluso lo puedes hacer directo. Puedes colocar en la calculadora toda, y automáticamente te arroja esta respuesta. Listo, pero en el desarrollo del ejercicio se debe hacer el proceso de despeje, Sí. así como usted lo está haciendo. Sí, claro, es recomendable hacer el despeje, ¿no? Es recomendable hacer el despeje y es muy valioso lo que hice. ¿Por qué? Porque en el caso de la tarea 1 yo noté varios casos de estudiantes que se saltaban 3, 4 pasos y pues incluso cuando trabajamos con la cuadrática pasaban de la fórmula prácticamente casi la respuesta y no. Aquí vamos a detallar paso a paso porque por eso en la guía de actividades nos piden que solucionar los ejercicios paso a paso, ¿no? Y en ocasiones es recomendable eso porque ya con la práctica ustedes pueden hacer 2, 3 pasos en uno. Pero ya cuando vayan por allá en cálculo diferencial o integral, ahorita estamos viendo las bases de las matemáticas, trigonometría, y es muy importante que ustedes conozcan el paso a paso, ¿sí? Entonces, esa sería la solución analítica de ese ejercicio. Tenemos acá un valor de la base 1,8, la hipotenusa 3,5 y la altura del arbolito es de 3 metros. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos de nuevo a verificar en el software a ver si está bien o hay algún error en esto que hemos desarrollado? Entonces nos vamos de una vez a la interfaz de la calculadora online. Imaginemos, aquí tenemos el arbolito. Vamos a vamos a colocar el valor de la hipotenusa, que es la longitud de la escalera, en este caso 3,5. Vamos a colocar el valor A en la altura. Miren, aquí A va a ser la altura del arbolito, dejémosla en 0. Y B va a ser la base del arbolito y la vamos a trabajar como 1,8. 1,8. Vamos a dar calcular y nótese que ya me aparecen los valores y nos deja A, que era el que estaba desconocido, de un color amarillo, y nos colocan 3, en este caso 3 metros. Nos dice que el área es 2,70 y aquí quiero preguntarle a ver a los estudiantes, ¿quién me puede decir cuál es la fórmula del área de un triángulo? Eso es tema de Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2, muy bien. Entonces el área es 2,70 metros cuadrados, porque las áreas se dan en unidades cuadradas. El perímetro, ¿cómo definen ustedes perímetro? Sumando todo. Sumando todo, sí. Sumando todos los lados.
todo, entonces en este caso sumamos A más B más C. Si nosotros sumamos 3 más 1.8 más 3.5, nos da 8,30. Eso también se llama contorno, perímetro o contorno. Y alfa sería el ángulo de elevación, que en este caso sería 59, y el otro 30,95. Si ustedes suman 59 más 30,95 más los 90 ya conocidos, por aproximación llegamos a 180 grados. Vemos la operación y aquí nos detallan el despeje para que ustedes vean cómo se realizó el despeje de este ejercicio y se obtuvo 3. La operación del área y la operación del perímetro y de los ángulos. Al finalizar yo les voy a dejar en este mismo espacio, ustedes pueden ingresar y descargan el link de esta calculadora online para que trabajen lo referente al teorema de Pitágoras. Bueno, siguiendo acá, vamos a contextualizar lo referente a la solución de triángulos rectángulos por medio de las relaciones trigonométricas o razones trigonométricas. ¿Y para qué se utiliza esto? Esto se utiliza cuando no es totalmente útil o no del todo da solución a un triángulo por medio del teorema de Pitágoras, porque como les comentaba, solucionar un triángulo es hallar los lados y hallar los ángulos. Y resulta que con el teorema de Pitágoras no tiene para nada aplicabilidad de ángulos. Yo por medio del teorema de Pitágoras solo puedo hallar lados, ya sea catetos o ya sea la hipotenusa, pero no hay fórmula de teorema de Pitágoras para hallar los ángulos. Y para esto entra en juego las relaciones o razones trigonométricas que son cocientes, o sea, divisiones, son divisiones entre pares de lados conocidos, obviamente, y solo tiene aplicabilidad las razones trigonométricas en los triángulos rectángulos como el que tenemos ahí en esta lámina. Vuelve y juega, tenemos acá cateto con respecto a X, o sea, cateto horizontal, cateto vertical, cateto con respecto a Y la hipotenusa que es el lado opuesto. Y acá les presento cuáles son las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, que como tal dan origen a las funciones trigonométricas y a las ecuaciones trigonométricas, que son las temáticas que veremos en la webconferencia del día sábado 23 de marzo, 10 de la mañana, y donde yo estaré junto a otros 2 tutores dando esa webconferencia. Aquí, en ese día vamos a abordar ya más a fondo, pues, las funciones trigonométricas y las ecuaciones trigonométricas. Aquí vamos a ver las razones trigonométricas que como tal dan origen a esas temáticas. Vuelve acá a recalcar que H es la hipotenusa, CX y CY son los catetos que forman el ángulo de 90. Aquí lo tenemos, lo he sombreado, el ángulo de 90. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Básicamente, estas 3 son las principales, apreciados estudiantes. Seno, coseno y tangente. Con ellas podemos hallar cualquier ángulo interno de un triángulo rectángulo. Y lo que debemos seleccionar nosotros es un punto de referencia o de observación, ya que por medio de ese punto de observación podemos determinar un ángulo alfa y un ángulo beta. Y no es lo mismo o no vamos a trabajar la misma razón o el mismo cociente si nosotros cambiamos el punto de observación. Como punto inicial les puedo decir que nunca se les puede sacar, puede estar su punto de observación desde el ángulo recto. No tiene aplicabilidad. O sea, nunca su vista puede estar aquí. Nunca. Eso nunca sucede. Pueden colocar la vista o donde está alfa, en este caso, o donde está beta. Es decir, en los ángulos agudos diferentes al ángulo recto. Y deben manejar la siguiente terminología. Seno, vamos a decirle seno de alfa, que es el ángulo que está aquí. Es decir, vamos a imaginarnos que nosotros estamos observando desde aquí, de donde está alfa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto, eso dice la terminología, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Es decir, seno de alfa es igual, cateto opuesto es lo que está al otro lado. Y el opuesto en este caso vale CX. Y la hipotenusa siempre va a ser la diagonal, va a ser H. Entonces aquí he determinado la razón trigonométrica seno de alfa. Puedo tomar ahora
coseno de alfa. La terminología me dice que el coseno trabaja con el cateto adyacente y sigue siendo en el denominador la hipotenusa. Es decir, el coseno de alfa, estamos hablando del cateto opuesto y cateto adyacente del punto de observación. Por tanto, no es lo mismo observar desde arriba que observar desde aquí abajo. En este caso, el cateto adyacente viene siendo el que está al lado. Adyacente es el que está juntito a él. En este caso es CY. Ese está CY. Y la hipotenusa sigue siendo H. Nótese lo que acabo de hacer. Ya con los valores que le den a usted en determinado caso, ¿no? Le pueden decir la hipotenusa vale 5, el adyacente vale 3 o vale 4 y ya pueden hacer un despeje y hallan el valor. La tangente, que es súper valiosa, la tangente soluciona una gran cantidad, en más de un 80% de los ejercicios la función tangente es muy determinante. Tangente, en la tangente no vamos a utilizar la hipotenusa, solo utilizamos el cateto opuesto y utilizamos el cateto adyacente. Para este caso, para alfa, el opuesto viene siendo CX y el adyacente viene siendo CY. Y aquí he determinado las que dejé encerraditas. Esas son las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Esas son las fórmulas bases para poder Sí. empezar a despejar, ¿cierto? Exacto, sí señor. Entonces usted mira qué tiene. Acá en esta formulita le serviría para hallar el ángulo, pero debe tener el cateto X y la hipotenusa. O puede hallar el cateto X, pero debe tener las otras dos, el ángulo y la hipotenusa. Siempre intervienen tres variables. Debe tener dos y desconocer una. Y podemos hallar la hipotenusa. Entonces yo puedo decir, bueno, la hipotenusa la saco y en el lugar donde va la hipotenusa meto debajo seno de alfa y acá queda CX. Pero es necesario para yo conocer la hipotenusa, para hallar la hipotenusa, conocer CX y el ángulo. Sí, eso depende de la necesidad y hay una infinidad de tipos de ejercicio, ¿no? Pero lo que ustedes deben determinar es que cuando les digan razón o relación seno, ustedes van a relacionar, disculpen la redundancia, el cateto opuesto con la hipotenusa. Y si es coseno, pues interviene el cateto adyacente y la hipotenusa, y en la tangente interviene el cateto opuesto y el cateto adyacente. Eso es lo que ustedes deben manejar, o sea, como irse familiarizando con esas palabras, no confundirlas. Y las otras pues son inversas, dígame. Disculpe, cateto opuesto siempre va a ser X y cateto adyacente siempre va a ser Y. Buena pregunta y ya se la voy a contestar con la siguiente lámina. Un momentico, a ver si la tengo aquí. Un momento, si la tengo aquí. Ok, tengo la lámina acá en blanco. ¿me recuerda su nombre, por favor? Víctor Manuel. Ok, Víctor Manuel, imaginémonos que en el ejercicio anterior la vista de Víctor estaba aquí en alfa. Ahora Víctor se viene para acá y va a observar desde beta. Ya no vamos a mirar alfa, sino beta. Y vamos a obtener el seno de beta. Entonces, el juego de palabras sigue siendo el mismo. Cateto opuesto, seno siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, me vas a ayudar aquí, Víctor. Si su vista está aquí, en el ángulo beta, ¿cuál es el cateto opuesto? CY. Sí, señor, que es el que está al otro lado, CY. Y ahí le estoy dando respuesta a su pregunta. No siempre es CX, es dependiendo de donde usted esté mirando. CY, ¿y la hipotenusa sigue siendo H o no sigue siendo H? ¿Qué me puedes decir? Sí, siempre va a ser Sí, H. claro, siempre va a ser H. Entonces, ahí está cómo hemos conformado, pero para beta. Y el coseno de beta sería cateto adyacente, esa partícula no cambia, la palabra adyacente sobre hipotenusa que tampoco cambia. Coseno de beta, ¿cuál sería el adyacente en ese caso, Víctor? CX. CX, muy bien. Y la hipotenusa sigue siendo H. Y en la tangente de beta sería el cateto opuesto, siempre el opuesto arriba, y el adyacente abajo. Sería el opuesto, sería CY y el otro CX. Muy bien, CY sobre CX y aquí está el cociente. ¿Entendido? Listo, Eso es perfecto, lo que gracias. eso es lo que tienen que mirar ustedes, el punto de observación. Ahora voy a comparar, voy a pasar a la lámina anterior.
Noten que seno de beta, y vamos antes de pasar a la anterior, la vamos a señalar acá de otro color. Seno de beta nos dio CY sobre H. Voy a devolverme al anterior. Nótese aquí que coseno de alfa es CY sobre H. O sea, lo mismo que el seno de beta. Es decir, que el seno de beta equivale al coseno de alfa. Y lo mismo pasa con el seno de alfa, que ese X sobre H viene correspondiendo al coseno de beta. ¿Sí? Esto es un jueguito donde son los ángulos complementarios. Recordemos que complementarios son aquellos que sumados nos dan 90 grados. En la tangente de beta, acá nos dio CY sobre CX y en la anterior nos daba CX sobre CY. Se invierte. Entonces, para que tengan en cuenta que ahí se alterna la solución. Lo que es el seno de alfa es el coseno de beta, el coseno de beta es el seno de alfa, pero eso se explicará ya más en detalle en la webconferencia del día sábado. Bueno, entonces, para conceptualizar un poquito más acerca de estas razones trigonométricas, la red de tutores nos suministra un simulador de la Universidad de Colorado. También les voy a dejar ese link con el anterior para que ustedes complementen y contextualicen más esta temática. Entonces, vamos a ver acá algo del simulador. Me indican, por favor, si pueden visualizarlo. Sí, sí, señor, se visualiza Bueno, bien. entonces este es un famoso, es un famoso triángulo, un círculo goniométrico, y lo que vamos a mirar es cómo podemos nosotros ver acá en la parte de abajo la función coseno, está dibujadita acá. Si empezamos a mover esto, cómo se mueve la partícula en esa onda, eso es una onda cosenoidal, coseno. Ahí la podemos visualizar. Podemos darle ángulos especiales. Ángulos especiales son en múltiplos de 30, de 15, de 45, de 60. Podemos colocar las etiquetas y podemos colocarle la cuadrícula. Yo creo que varios de los presentes de pronto en la época escolar en décimo, cuando vimos trigonometría, el profesor, el docente de matemáticas nos pidió que lleváramos hojas milimetradas y dibujáramos la función seno, la función coseno, utilizando el curvígrafo, utilizando compás, transportador. Acá estamos viendo la función seno, mire cómo cambia y mire cómo podemos movernos en esa partícula, cómo podemos mover acá. Y la función tangente, acá tenemos la función tangente. Esas son asíntotas. Podemos tener la numeración, los ángulos en grados o los ángulos en radianes. Ángulos en grados, ángulos en radianes. En radianes es cuando utilizamos el número pi. Recordemos que pi es 3,14 y la medida radian significa un ángulo que es subtendido en este, es el arco que es subtendido y que mide lo mismo que un radio. Entonces aquí tenemos eso para que ustedes puedan hacer uso de esta herramienta y podemos ver cómo se va moviendo. Mire aquí cómo, mire cómo se está proyectando hacia el infinito positivo, esa función de tangente. Notes aquí cómo se proyectaría hacia abajo. Y en estas líneas nunca pasaría una función tangente, por eso se llaman asíntotas. Ahí, mire, ahí se puede notar que hay una línea punteada. ¿La pueden percibir? Esa línea punteada. Sí, señor. Esa línea nunca la tocaría esa función tangente. Eso se llaman asíntotas. Y acá está con los ángulos especiales. Entonces yo le voy a dejar también ese link ahí en el chat para que lo puedan explorar y lo puedan explorar y puedan trabajar con ellos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a resolver. Yo tengo más frío. Por favor, me colaboran con el micrófono. Le agradezco. Listo, entonces volviendo acá, tenemos un ejercicio el cual vamos a resolver haciendo uso, ya miraremos a ver si qué tipo de razón trigonométrica. Entonces empecemos con el contexto como tal. Dice, el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Les doy como dato, este tipo de ángulos donde, por ejemplo, en la vida diaria nosotros estamos al pie de un edificio y levantamos la mirada, la cabeza, o al pie de una montaña y miramos la cima de la montaña o la azotea del edificio, ese tipo de ángulo se llama ángulo de elevación.
de elevación. Y cuando estamos en la cima y miramos hacia abajo es ángulo de depresión. Tengan en cuenta esos dos términos. En este caso nos están dando el ángulo de elevación que es de 40 grados. Debemos calcular la longitud de la sombra. Entonces tenemos, esto sucede en la vida diaria, podemos ver que está el sol y proyecta una sombra de ese árbol en el suelo. Y nos están diciendo acá que ese ángulo es de 40 grados, el ángulo de elevación. Nos hacen una aclaración o una recomendación que ese ejercicio debe trabajarse en grados, por lo tanto la calculadora debe estar en modo DEC. Y de pronto si algún estudiante tiene una calculadora científica en la mano, esto hace referencia a que en la parte superior donde de la pantalla hay unas letras en miniatura y debe estar en modo DEC. No puede estar en modo R porque es radianes. ¿Y a qué hace referencia esto? En que la respuesta me la daría, por ejemplo, pi quintos, pi tercios en función de pi. Y el modo DEC hace relación al sistema sexagesimal donde trabajamos grados, minutos y segundos. Y era lo que trabajábamos normalmente en la época escolar. 30 grados, 20 minutos, 35 segundos. Es decir, acá nos están diciendo que la altura del árbol es de 15 metros, nos están dando esta altura, 15 metros, nos están dando el ángulo, pero nos están pidiendo que debemos calcular la longitud de ese árbol, la longitud de la sombra de ese árbol proyectada en el suelo. Como primer paso, aquí lo que vamos a hacer, vamos a revisar esto, es tener en cuenta los datos que me está dando el ejercicio como tal. Y nos dicen que el ángulo de referencia es un ángulo de elevación de 40 grados y que está relacionando la altura, que es de 15 metros, que es el cateto opuesto, y lo están pidiendo, o la incógnita que vamos a tener que hallar, es el cateto adyacente, que es el ángulo de 40 grados. Al ángulo adyacente al ángulo de 40 grados. Voy a volver un momentico la lámina y ustedes me dicen cuáles de las tres funciones, relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, va a relacionar un ángulo con el cateto opuesto y con el cateto adyacente. Revisen por favor ahí y qué me pueden decir. Cateto opuesto, cateto adyacente y un ángulo, el ángulo. ¿Qué me pueden La decir tangente. ustedes? La tangente. Sí, porque tanto el seno como el coseno es necesario conocer ¿qué? La hipotenusa. La hipotenusa. Sí, y por eso yo les comentaba hace unos minutos que la tangente era un as bajo la manga porque nos va a sacar nos va a ayudar a solucionar muchas situaciones y este es un ejemplo clásico. Entonces, vamos a relacionar que en este paso lo que estamos utilizando es la razón o relación tangente. Tangente de 40 es igual a cateto opuesto a 40 grados con el cateto adyacente a 40. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. No interviene para nada hipotenusa porque a nosotros no nos dieron este valor de la hipotenusa, ¿cierto? No nos dieron esto. Esto no lo conocemos. Este sí, y este es el incógnita que hay que hallar. Vamos a hacer el reemplazo. Entonces reemplazamos los valores. Queda esta expresión, tangente de 40 igual a 15 metros dividido en x. X es el valor de la sombra, de la longitud. La x sale y la tangente de 40 pasa a ocupar su lugar en el denominador. Y lo tenemos ahí. Es decir, ya quedaría así. X 15 dividido en tangente de 40 trabajando en modo DEC, así como lo pedían acá. Y ahí ya hacemos esa operación y nos da 17,8 metros. Es decir, el árbol mide 15 metros de alto, pero la sombra que proyecta si forma 40 grados con la horizontal es de 17,8 metros. Entonces quiero que por favor me indiquen si comprendieron el uso de la razón trigonométrica y el despeje. Aquí ya notamos que... ¿Cómo saco que te- ese resultado de 15 metros sobre la tangente de 40%? Ok, 40 grados. Ustedes toman la calculadora y dividen 15 dividido en tangente de 40. Y automáticamente nos da 17,8. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque la X, la tangente de 40 queda multiplicando por la X y pasa a dividir.
pero tienen que tener cuidado de trabajarlo en este modo. Y se utilizan las famosas calculadoras científicas, las que tienen la función seno, coseno y tangente. ¿Me comprenden esa parte? Por favor, me indican. ¿Sí queda claro lo que me preguntaba? O Disculpe. sea, ahí tengo que multiplicarla o dividirla. Dividirlo, mire, esto es 15 porque es un numerador. Recuerde que esto es un numerador y esto es un denominador. Entonces, 15 lo divides en tangente de 40. Siempre va a quedar el tangente o el factor debajo del Eh, porcentaje. Exacto, en este caso, por ejemplo, si hubiéramos utilizado seno, si hubiese sido necesario o aplicado seno, y acá tenemos 15 sobre x, entonces la x sale y queda 15 dividido en el seno de 40. ¿Sí? A eso es lo que me hago referencia. ¿Entendido? Eso, Listo, sí, señor. Quedó entendido. entonces, para qué nos sirve estas razones trigonométricas? Para hallar ángulos, para hallar lados. Nótese que si nosotros hubiéramos aplicado teorema de Pitágoras, era totalmente obligatorio o necesario conocer dos lados para hallar un lado desconocido. Aquí no, aquí tenemos un ángulo y tenemos un lado. Y por eso hacemos uso, nos valemos acá de hacer uso de una razón trigonométrica, cosa que si hubiéramos utilizado teorema de Pitágoras no hubiera sido posible, no hubiéramos podido solucionar eso. Entonces, noten el complemento que hacen las razones trigonométricas, ¿sí? Entran a reforzar lo que es el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en este ejercicio? Un momentico, vamos a retroceder acá. Voy a buscar acá cómo sería la comprobación de eso en GeoGebra. No voy a entrar en detalles. ¿Por qué? Porque pues aquí en esta CIPA de primera matrícula hay estudiantes del profesor, del tutor de Bucaramanga y tengo estudiantes de aquí de Cúcuta, mis estudiantes. Entonces, no quiero de pronto combinar la manera como él les va a explicar la verificación, porque en las webconferencias vamos a trabajar algo, pero ya para el ejercicio 3 y 4 sí necesitamos verificación. Entonces, Profe, les estoy proyectando la verificación. Por favor, me indican si la están viendo. Vamos a ver acá si la ven. Sí, dígame lo que me iba. Sí, señor. Diga. profe, una pregunta. Sí, ¿Será que usted puede hacer la operación matemática en la calculadora de su computador? Para claro, un mirar, momento. digamos, Sí, para mirar cómo ok. es que la estaba haciendo, pero entonces... De lo que acabo de decir, de 15 dividido en tangente de 40. Exacto, sí, señor. Bueno, vamos a ver un momentico, a ver dónde saco aquí la calculadora. ¿Me indica si la pueden visualizar? Sí, ahí ya la estoy viendo. Sí, Ok, señor. listo. Esta es la calculadora normal. Vamos aquí a hacer uso. Esta es la estándar. Vamos a utilizar la calculadora científica que tenemos acá. Deben tener la calculadora en modo DEC. Si yo la coloco aquí, acá está en modo DEC. No sé si la pueden ver aquí. Vamos a ampliarla un poquito más. ¿Sí ven aquí que está la letra DEC? Sí, señor. Hay que dejarla así. Porque si ustedes le dan acá, la pinchan, la cambian a radianes y a gradianes, que es otro sistema, son 3 sistemas. Hay que dejarla en DEC. Ahora, vamos a colocar 15. 15. Lo divido en la tangente. Vamos a buscar aquí la función tangente. ¿Dónde está aquí la función tangente? Trigonometría. Aquí está trigonometría. Tangente. Eso depende del tipo de Windows que tengan ustedes. Tangente. Tangente de 15. Vamos a utilizarla acá un momentico. Vamos a borrar aquí. 15 dividido en... vamos a utilizar acá otro modo. Vamos a borrar acá. Vamos a colocarle tangente de 40. Primero. Tangente. Tan. Y acá vamos a colocar el ángulo. 40. Tangente de 40. Coloquemos 40 tangente. 40 tangente. Aquí está. Este es el valor de tangente. 40 dividido en tangente. 40 tangente. Este tipo de calculadora lo saca así. 0,8390. Grabémonos este valor. 0,8390. Vamos a borrar. 15 lo divido en 0,8390.
Y aquí tenemos 17,87, que fue el valor que nos da, mire, 17,8. ¿Sí lo nota acá? Depende del tipo de calculadora, porque si utilizan una calculadora manual, una calculadora científica, esto lo van a resolver de una vez. ¿Entendido? Sí, señor. Sí. Gracias. Entonces, acá lo que hice fue sacar paso por paso, tangente de 40, pero en modo DEX, y 15 lo divido en el resultado que me da, ¿sí? Hay calculadoras de otro tipo de Windows, de otra versión, que entonces ustedes se colocan de una vez 15 dividido en la tangente de 40 y automáticamente nos da. ¿Listo? Bueno, entonces volviendo a GeoGebra, aquí está la verificación. Estos son los comandos que ustedes, bueno, dependiendo los estudiantes del tutor de Bucaramanga, los comandos que leen, pero básicamente lo que se hace es que yo ubico un punto A. Esta es la silueta del ejercicio, yo la pegué ahí. El punto A, el punto B. Esto trazo un segmento que es la altura del árbol. Acá trazo otro segmento, el cual debe cortar con este rayo. Este es un rayo o una semirrecta que tiene un ángulo de elevación de 40, notemos acá que 40 más 50, que vendría siendo el de depresión, 40 más 50, 90, más los 90 que sabemos que están aquí serían 180. Ya miramos la medida de esos segmentos, el segmento de aquí a aquí, el segmento de aquí a aquí, que sería la hipotenusa, y el segmento de aquí a acá, que es el cateto. Este es un cateto, este es otro cateto, y nótese que el segmento H, aquí lo pueden ver. ¿Cuánto les aparece acá? ¿Me pueden indicar, por favor? 17,85. Y recuerdan que ahorita el estudiante que me acaba de preguntar que lo hiciéramos por calculadora y teniéndolo aquí en esta parte que tenemos acá expresado, que lo hicimos analíticamente, nos dio 17,8. Ahí está la verificación en GeoGebra. No es que sean muy extensas estas verificaciones, pero pues tendríamos que esperar a que cómo los estudiantes del tutor de Bucaramanga, cómo abordan esa temática, pero lo que se piden es verificaciones en esto es GeoGebra clásico, tal como trabajamos la tarea 1. Incluso pueden ustedes proponer otro tipo de verificación, pueden valerse de videos, tutoriales de YouTube, si consiguen otra forma más simplificada de verificar, lo pueden hacer. GeoGebra ofrece una alta y gran variedad de comandos, que incluso esto lo pueden simplificar en 2, 3 comandos y sacan eso. Entonces, no quería complicarlo, pues que tampoco no hemos visto la primera conferencia. Hasta el día de hoy, 21 de marzo, se aperturaron los foros. Entonces, quería mostrarles cómo por medio de GeoGebra, pues podemos llegar a un valor, incluso con la mayor precisión que yo hice, incluso no me quedó en 40 exacto. Si ustedes notan, está 40,04, pero por aproximación es 40. 40 más 50, 90 más 90, 180. Son longitudes de segmentos por medio de estos comandos que están aquí. Aquí está el comando segmento, rectas, semirrectas, ángulo. Es muy valioso que ustedes ya empiecen a trabajar con este menú, ángulo, ángulo dado su amplitud. Acá podemos dibujar un ángulo colocándole la amplitud o medir un ángulo, Vamos a medir el ángulo acá, por ejemplo. Voy a pinchar el punto C, pincho el punto A y pinchamos el punto B y nótese que se dibujó ahí 90 grados. Si yo lo pincho a la inversa, voy a deshacer esto. B, A y C, lo que yo acabo de obtener es un ángulo externo. En los triángulos hay ángulos internos, que es lo que necesitamos, lo que es útil, pero también hay unos ángulos externos que están por fuera. Entonces, por ejemplo, aquí 270. ¿Por qué? Porque si sumamos el interno, 270 más 90 nos da lo que es una circunferencia completa, 360 grados. Entonces, aquí hay gran variedad, gran variedad. Muy bien, Diego, sí, gran variedad de aplicaciones. Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles, la interfaz. Esta es la interfaz algebraica donde ustedes van colocando sus comandos y esta es la interfaz gráfica. Cuando ustedes envíen un capture en el formato de presentación de los trabajos, tomen por favor un capture de esto, todo, que aparezca gráfico y algebraico para que sea complementado. ¿Listo? Bueno, entonces ya casi terminamos esta cita de primera matrícula. Solo nos faltaría resolver un ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio aplicado a los deportes. Nos dice el enunciado. Una rampa de patineta mide 7 pies de largo, con un extremo en el suelo
y el otro a 2 pies de altura, como lo tenemos aquí. 2, hay una altura aquí, y esta vendría siendo la hipotenusa, que es 7 pies. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Y escribo el valor del ángulo con una cifra decimal, es decir, después de la coma, solamente un decimal, y nos vuelven a realizar la salvedad de que debemos trabajar en modo DEC. Ahora, vamos a hacer la representación gráfica. Entonces, recordemos que los deportes extremos se utilizan para las rampas para andar en patineta. Nótese que me están dando la hipotenusa, y me están dando el cateto. ¿El cateto horizontal o el cateto vertical? ¿Qué podemos decir? Vertical. Vertical. Cateto vertical, o sea, se llama CY. CX no lo necesitamos. Pero en este ejercicio, y esto va a ser lo valioso de este ejercicio, no nos están diciendo, bueno, calculen el valor del tal lado o la altura o CX. No, nos están pidiendo es, si yo soy fabricante de estas rampas, cuál debe ser el ángulo de elevación que debe tener dicha rampa. Entonces, vamos a hallar es un ángulo, no un lado. Pero igualmente, esto no lo podríamos solucionar por teorema de Pitágoras. Lo vamos a solucionar por medio de razones o relaciones trigonométricas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar una razón trigonométrica que nos ligue el ángulo B. Vamos a colocar aquí el ángulo beta con CY y la hipotenusa. ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver si recuerdan, o voy a retroceder las láminas que relacionen el cateto opuesto. En este caso, si este es el ángulo y la observación de ustedes está aquí, estamos relacionando el opuesto con la hipotenusa. ¿Qué función o qué razón trigonométrica es? ¿Qué me pueden decir? El seno. El seno. Recuerden que la función o la razón trigonométrica seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por eso es importante, independientemente de ustedes saber cuál es, si es alfa o beta, saberse esta terminología. Seno, opuesto, hipotenusa. Coseno, adyacente, hipotenusa. Tangente, opuesto y adyacente. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Ya la nomenclatura, pues, independiente de cada ejercicio. Entonces, volviendo acá, volvemos y decimos, listo, vamos a trabajar con la razón trigonométrica seno. Entonces, yo coloco acá seno de beta. Y vamos a reemplazar lo que conozco y voy a dejar lo que desconozco de tal manera. Entonces, seno de beta, dejamos seno de beta. CY, ¿cuánto vale CY? 2FT. 2 FT, que es el Dos símbolo pies. de 2 pies, pero voy a colocar 2 pies, voy a colocar 2. No voy a colocar las unidades y ya le voy a decir por qué. Y debajo la hipotenusa vale 7. Si yo coloco acá pies y pies, o centímetro y centímetro, metro, metro, va a haber una cancelación. Pie con pies se van. Y vamos a quedar nada más seno de beta es igual a 2 séptimos. ¿Quién me puede colaborar en una calculadora y obtienen el valor de 2 dividido en 7? 0.28. 0.28. Vamos a darle otro decimal de más. Yo siempre recomiendo que trabajen con 3 decimales acá para darle un poquito más de exactitud. 0,285. Y nótese el crucial paso que voy a realizar. ¿Cómo se despeja una función trigonométrica? Si lo que está multiplicando pasa a dividir, dividir a multiplicar, sumar a restar, restar a sumar, aquí lo que hacemos es pasar como la inversa. Entonces dejamos beta, el ángulo solito, y la función seno pasa como seno a la menos 1 de este número que está aquí, que es 0,285. En algunos libros reemplazan esto y lo pueden dejar como beta igual arcoseno de 0,285. Es decir, que seno a la menos 1 es lo mismo que arcoseno. Si ustedes trabajan con coseno a la menos 1 es lo mismo que arcocoseno. Y si trabajan con tangente a la menos 1 es lo mismo que arcotangente. ¿Me hago entender en esta partecita? Por favor, me indican. ¿Me comprenden eso? Sí, señor. Bueno, ahora la pregunta que ustedes se harán, bueno, profesor Fabio, ¿y cómo hacemos para sacar eso seno a la menos 1 en la calculadora? Los que tengan la calculadora a la mano van a oprimir Shift o la tecla de invertir inversa que está en la parte superior izquierda. Incluso en algún tipo de calculadora viene de otro color, color amarillo, color verde, esa tecla. Seguidamente van a teclear la función, que en este caso es la función seno. Y seguidamente van a digitar 0.285 y después dan igual. Y me pueden indicar si hay alguno que tenga la calculadora a la mano. Ahorita vamos a
a simular con la calculadora a ver cuánto tendríamos. Invertido, shift tan, seno de 0.285, ¿cuánto le da? 16.55. 18.398. 16.55 me da a mí. ¿Quién le da igual? Sí, señor, a mí también. Sí. A mí también. Exacto. ¿Por qué puede variar que alguno le dé 16.38? Eso en la cantidad de decimales que tomen, apreciados estudiantes. Si yo le coloco 4 espacios después de la coma, voy a tener más exactitud. Y ustedes notan que abajo de las funciones hay una tecla que tiene esta simbología: grados, minutos y segundos. Sin borrar la respuesta de su pantalla, opriman ahí. ¿Cuánto les da? Esa tecla No se la llama veo. la tecla 16 grados, 33 minutos, 31, algo acá, 31,85 segundos. Lo que hace es convertir esto, que es 16,55 grados, más detalladamente, más exactamente, en 16 grados, 33 minutos, 31,85. Aunque la respuesta nos están pidiendo nada más con un decimal. Es decir, esto yo lo aproximo a 16,5 grados y es el valor de beta, el valor de este ángulo, beta. Si me pidieran aquí alfa, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me puede decir, por favor? Alfa. Ya tengo beta, que vale 16,5 y este vale 90 grados. Recuerden la propiedad fundamental. Tendría que utilizar coseno. Podría ser, pero busquémosla fácil. Podría ser y tiene toda aplicabilidad lo que 180 usted. menos la suma de los Exacto. otros dos ángulos, 180 menos la suma de 90 más 16,5. Si yo sumo 90 más 16,5 nos da 106,5 y a 180 le quito ese valor, obtenemos que alfa es de 73,5 grados. Y ese sería el valor del ángulo alfa. Pero también, como dijo el compañero, podemos sacar el coseno de beta y sería el coseno de, podría ser el coseno de alfa, el adyacente, que es y sobre la hipotenusa, y llegamos a la misma respuesta. Aquí no hay que sea totalmente inflexible la trigonometría, se puede aplicar otro camino y llegamos a la misma respuesta. ¿Listo? Entonces queda comprendido cómo organizamos eso. Para los estudiantes que no tenían a la mano la calculadora, vamos a sacar la calculadora acá, por favor, y vamos a mirar entonces que nosotros tenemos invertido seno de 0,285. Este es el invertido. Vamos a borrar primero acá el 2ND. Incluso en las calculadoras, en algunas aparecen así, invertido. Invertido seno, pero vamos a colocarle acá invertido seno. Ahí está, seno invertido de 0.285. Un momento, vamos a borrar acá. Tenemos 0.285. Invertido seno. Ahí está oprimido invertido y buscamos invertido seno. Y nos da, lo sacamos por este lado, invertido seno. Invertido, seno la menos 1. Aquí está, seno la menos 1. Pero primero tecleamos. Este tipo de calculadora es diferente a otras. Invertido seno. Y acá está seno la menos 1. Ahí está, 16,55. Que lo tomamos con un decimal 16,5 grados. Bueno, entonces esa sería la forma como ustedes proceden analíticamente y les voy a proyectar cuál sería muy extenso porque no nos alcanzaría el tiempo, para que ustedes verificaran cómo quedaría este ejercicio, la explicación por medio de verificación por medio de GeoGebra. Un momento, a ver, me indican por favor si lo pueden visualizar. Ahí está el de la rampa. Necesitaríamos hacer uso de la circunferencia, trazar una paralela, una perpendicular, pero ahí obtenemos en esto con 16,6 grados, ¿sí? No se preocupen que poco a poco ustedes se van adquiriendo más habilidades y destrezas en GeoGebra. Pero eso en cada una de las CIPAs de curso y la webconferencia se va a ir tratando eso, ¿sí? Entonces no nos adelantemos, primero conceptualicemos y ese es el objetivo de esta CIPA de primera matrícula.
Yo no la llamaría de alta complejidad porque no creo que sea de alta complejidad este curso. Es de suma importancia, así lo llamaría yo, porque esto es como una escalera. Necesitamos conocer esto para poder ir avanzando en sus mallas curriculares en el cálculo diferencial, cálculo integral. Y por favor les doy la siguiente recomendación. He visto casos desde periodos anteriores que los estudiantes matriculan al mismo tiempo álgebra, trigonometría y geometría analítica, que es un curso que es como el aceite, digo yo, 3 en 1, tres temas, 3 materias, 3 ramas de las matemáticas en uno, y a la vez matriculan cálculo diferencial. Y ni qué decir cuando están viendo cálculo diferencial y matriculan a la par cálculo integral. No cometan ese error, porque es como un estudiante de quinto, llegar a quinto de primaria sin haber pasado por segundo, tercero o cuarto. Hay temas de los cálculos que son basados en esto. Yo no me hago la idea de un estudiante que esté viendo al mismo tiempo esto de álgebra, trigonometría y geometría analítica y esté viendo de pronto límites o derivadas cuando es totalmente necesario conocer trigonometría. Entonces se les va a hacer muy difícil. No es imposible, no digo que sea imposible, pero tendrían que redoblar esfuerzos en la captación y en la asimilación de muchas temáticas. Entonces tengan muy presente cuando la malla, cuando el sistema les oferte, váyanse gradualmente. Por eso en su malla curricular van en línea. Es, no es lógico llegar a cálculo integral sin haber visto cálculo diferencial. No la matriculen a la par porque pues se complican son ustedes el normal desempeño en estos cursos. Bueno, entonces quisiera saber si hay alguna duda. Ya con esto hemos terminado esta cita de primera matrícula. Lo que les puedo indicar es que no va a haber link de asistencia por una política de en respeto a los datos que ustedes suministran. Lo que se está realizando es lo siguiente. Ya lo había comentado con unos estudiantes antes de comenzar esta CIPA, que ingresen a la plataforma y en el punto, en el lugar donde está ofertada esta CIPA de primera matrícula, ustedes den clic en un botoncito verde donde dicen asistir, asistencia. Incluso por acá, al comienzo una estudiante nos compartió la imagen. Vamos a ver si aparece por acá. En el chat está una imagen donde aparecía un botoncito que dice confirmar asistencia. Voy a compartir para que ustedes lo puedan visualizar. Debe aparecerle ese botoncito que está ahí. Vamos a ver si aparece acá. Aquí lo estoy proyectando. Debe aparecerles así, confirmar asistencia. Deben dar clic ahí y a su vez esa confirmación se va a corroborar con el listado de asistencia que automáticamente genera Teams al finalizar, al yo darle finalizar a esta reunión, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante no se va a enviar como enviamos en la primera sesión o la réplica de la primera sesión un link de asistencia, sino ustedes deben confirmar ahí y se va a contrarrestar con el link, con el listado que genere Teams. Me hago entender en esa partecita, por favor. Y eso va a suceder en todas las CIPAs de primera matrícula, no solamente este curso. Profe, Pero a mí no me aparece eso. ¿Cómo lo saco para que me aparezca ahí? Sí, profe, a mí Y, tampoco me aparece. a mí ¿ustedes tampoco. estaban inscritos conmigo? Sí. Sí, estaban inscritos conmigo, ¿cierto? No. ¿Se puede escribir de momento? Bueno, de todos modos, ustedes van a quedar en el listado de Team, ¿no? En el listado de Team van a aparecer. Si no estaban inscritos conmigo, habría que mirar si ustedes estaban inscritos con el profesor de Bucaramanga, el profesor Francisco Castellanos. Sí, ¿Sí? pero Y él pues... tiene otros días diferentes, que es el día 4 y el día 8 de abril, después de Semana Santa. La repetición de esta CIPA es el 27. Entonces, si estaban inscritos con él, deben asistir a la de él. Y ahí sí les va a aparecer este botoncito. Si ustedes no estaban inscritos ni con él ni conmigo, todavía hay tiempo de inscribirse, pero deben hacerlo hoy, mañana, en sus correos de mensajería interna. Está la manera de cómo ustedes deben inscribirse, se inscriben y ahí ya les va a aparecer por asistencia a 2
CIPAs de primera matrícula son 40 puntos, ya no sería posible a 3 porque ya pasaron las de la primera, y por asistencia a una, que es decir, la de la tarea 3, son 30 puntos, ¿sí? Es la misma temática, es el mismo material, pero es indispensable de que ustedes estén inscritos para que cuando comparen con el listado generado por TIN, digan, determinado estudiante se inscribió y asistió, y se le asignan los puntos. ¿Entendido? ¿Me hago entender en esa partecita? Las CIPAs que dan cursos son las de primera matrícula, CPMAC. Las CIPAs de curso como tal no dan puntos. Bueno, aquí Joe Anderson me dice ya le dio clic. Marley Blanco también me dice que le dio clic. Entonces, de todos modos, llegado el caso que sea de pronto un error de plataforma que ustedes estén inscritos, pero no les aparezca el botón, le va a aparecer en el listado. Eso se darán de cuenta en la parte de sistemas que maneja eso, ¿sí? Si no están inscritos y no están inscritos ni conmigo ni con el profesor Francisco, es opcional, ¿no? La participación como tal en estas CIPAs es opcional, pero dan puntaje. Y pues habrá que aprovechar, ustedes aprovechan eso para que puedan subir el promedio. Estos puntos se suman es al 75% del curso, es decir, a los 375 puntos, porque los 125 sí no se pueden tocar porque esos ya son la evaluación nacional, la evaluación final, que es la evaluación cuando ya terminamos el curso, ¿listo? Entonces, no siendo más por el día de hoy, solo me resta dar los agradecimientos a la participación de ustedes en esta CIPA principal de la unidad 2. La repetición o réplica será el 27. Si ustedes le dieron clic a ese botón y ya pues obviamente participaron en esta CIPA, no es necesario que participen en la réplica, porque se va a tratar lo mismo y no quiere decir que si ustedes asisten a la réplica van a ganar más puntos, no, ya tienen los puntos de esta CIPA, ya los tienen ganados, ¿listo? Entonces, gracias y hasta otra próxima oportunidad, el 27 de marzo, 7:30 de la noche. Y no se les olvide la invitación a la webconferencia nacional el día 23, sábado, 10 de la mañana. Feliz noche para todos. Listo, profe, gracias. Listo, profe, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe, por la explicación.